El Señor les bendiga, hermanos, hermanas, qué alegría estar nuevamente aquí con ustedes. También me da mucha alegría meditar en el Señor, abrir la Biblia, hacer las meditaciones. Con las meditaciones también alabamos a Dios, honramos al Señor, le glorificamos. Así que hay que seguir confiando en el Señor, seguir orando y pidiéndole, creyendo que Él nos está escuchando y que Él nos va a conceder nuestra oración, nuestras peticiones. Y en el día de hoy vamos a estar aquí meditando, abrimos la Biblia en San Lucas 12. En el libro de Lucas, capítulo 12, y vamos a estar leyendo del 1 al 10. Porque leyendo vamos aprendiendo aquí las vivencias de nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo predicando en la tierra, predicando con sus discípulos, con el pueblo que lo escuchaba. Y también, como lo he dicho siempre, cerca de sus enemigos, los fariseos, los publicanos, toda aquella gente que no quiso creer en el Señor, pero que sí estaban detrás de Él mirando a ver en qué podían hacerle caer al Señor en alguna falta o en algún error para acusarle. Pero de todas maneras el Señor enseñaba tanta doctrina que eso es lo que nos alimenta el día de hoy. Y esa es nuestra gran bendición. Y también cuando meditamos, pues honramos al Señor con ello. Y dice aquí en el verso número 1 del capítulo 12 de San Lucas, dice: en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó el Señor a decirle a sus discípulos. Les dice: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Aquí el Señor habla de una levadura de los fariseos. Dice, es la hipocresía, porque la hipocresía es aparentar, ¿no? Aparentar algo que no se siente, ni se vive, ni se practica. Y ellos pues en medio de su hipocresía estaban aparentando que sabían mucha doctrina, que sabían la ley de Moisés, que enseñaban los sábados la ley a los hombres, a la gente, al pueblo, pero ellos mismos jamás cumplían la palabra, jamás cumplían los mandamientos del Señor, sino que demostraban ser muy santos, perfectos, muy sabios, pero realmente en su corazón era maldad y pecado. Por eso el Señor los compara con la levadura, que es la hipocresía, porque la levadura pues es un elemento que hace que la harina se infle, ¿no? Artificialmente, y entonces se forman los panes, las tortas, y entonces coge un tamaño muy grande y en apariencia se ve que es grande un pan y resulta que es la levadura que lo infló, no. Entonces es algo sobrepuesto, es algo artificial. Por eso el Señor comparaba la hipocresía de ellos con la levadura, que hace crecer, pero a la hora de la verdad pues no es realmente el alimento el que está ahí, sino pues lleno pues del crecimiento que hace la levadura. Entonces, asimismo el Señor compara la doctrina, la hipocresía de ellos y las apariencias que ellos hacían ante el pueblo, aparentando ser santos, ser sabios, aparentando ser los principales, los maestros, y esperaban era que los honraran y que les hicieran muchas venias y que los tuvieran en alto. Y el Señor pues estaba muy enojado con estos fariseos porque se habían inventado tantas tradiciones y vivían era de las tradiciones. No vivían realmente de la verdadera doctrina que Dios había dejado en la ley de Moisés. Y a el Señor entonces en medio de su enojo, cuando les dice que se cuiden mucho de esa hipocresía de los fariseos, les dice: porque nada hay encubierto que no se haya de descubrirse, ni hay nada oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Les estaba diciendo que si ellos estaban en tinieblas diciendo algo que nadie se diera cuenta, saldría todo a la luz, y lo que hiciera la gente escondidas en sus aposentos, suponiendo que nadie los estaba escuchando, dice que se proclamaría en las azoteas. Y aquí en este momento pues también el Señor estaba hablando también sobre su palabra, su doctrina que Él estaba enseñando, que Él la estaba enseñando pues a la luz
de toda la gente. Él no se escondía, él no hacía las cosas en oculto, sino que todo lo hacía a la luz del pueblo para que todos vieran las obras del Señor, aunque él era muy criticado y muy perseguido por sus enemigos de que él era hombre malo, de que él era mentiroso o engañador. Pero las obras que él hacía, como todos estaban mirando los milagros, las señales y la doctrina, pues nadie podía decir nada en contra del Señor. En el verso 4 ya el Señor dice: mas os digo, amigos, que no temáis a los que matan el cuerpo. En este caso, pues como el Señor les estaba diciendo que se cuidaran mucho de los fariseos, de la hipocresía. Y les dice: no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, entonces nosotros sabemos perfectamente quién da la vida y quién la quita. Nuestro Dios da la vida y quita la vida. Nuestro Dios da el bien y también da el mal. De las manos de Dios proviene la vida y la muerte. Todo proviene de las manos de Dios, de la voluntad de Dios. Así que les dice: ustedes tienen que temer de aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. A este temed. Dando a entender, hay que tener temor de Dios. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Aquí está hablando que lo más mínimo, aún los pajaritos, son cosa importante delante de Dios porque son su creación. Dice que Él tiene cuidado de esto. Con mayor razón, ¿cómo no iba a tener cuidado Dios de los seres humanos? Y dice: pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces dice que aún los cabellos de nuestra cabeza el Señor los tiene contados. Y que entonces dice que todos los seres humanos son más que unos pajaritos. Y que si Dios tenía cuidado de los pajaritos, pues cómo no va a tener cuidado Dios de los seres humanos y sobre todo de aquellos que hacen la voluntad de Dios, que aman al Señor y creen en Él. Pues Dios, pues, ¿qué hace? Enviar bendiciones a estas personas. Pero a los incrédulos y a los hipócritas, a los mentirosos, pues ¿qué hace el Señor también? Enviar castigo, enviar dificultades a estas personas. Y el Señor enseña en el verso 8 y dice: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres. El Señor estaba ahí predicando su evangelio y tenía a sus enemigos ahí al pie, los fariseos. Ellos no creían en el Señor. Pero el Señor dice: todo el que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre, es decir, el mismo Señor, le confesará delante de los ángeles de Dios. Y más el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Así el Señor estaba enseñando que ninguna persona debería avergonzarse de predicar o pregonar al Señor Jesucristo, de hablar del Señor Jesucristo y su evangelio verdadero, su palabra de verdad. Lo que Él estaba haciendo allí, predicando el reino de los cielos, manifestándose con milagros y prodigios, y que toda persona, hombre o mujer, deberían publicar, pregonar, testificar y confesar que el Señor era el camino, la verdad, la vida, el camino que llevaba a vida eterna y que nadie tenía por qué avergonzarse. En ese tiempo nadie tenía por qué avergonzarse. El día de hoy, este verso también es para nosotros. Porque hoy en día hay mucha gente que le da vergüenza decir que lee la Biblia. Hay mucha gente que le da vergüenza que los demás les vean que tienen una Biblia. Entonces se avergüenzan y ocultan la Biblia, la esconden. Y ocultan su verdadera identidad porque les da vergüenza decir que van a una iglesia a leer Biblia, a cantarle a Dios, a orar a Dios, a rendirle tributo al Señor. Les da mucha vergüenza, entonces esconden la verdadera identidad espiritual. Y el Señor se enoja por todo esto. Dice que todo aquel
que se avergüence de Dios, que se avergüence de decir yo leo la Biblia, yo me congrego en la iglesia para buscar a Dios. El que se avergüence dice que Dios también se avergonzará cuando esta persona esté allí en su presencia y dice que lo desechará de su presencia. Eso es lo triste y eso es lo que nosotros debemos comprender y cuidarnos. Hay que tener temor de Dios, hay que amar a Dios, glorificar su nombre, confiar y creer en Él, y no tenemos por qué ir a avergonzarnos ni por qué ir a aparentar lo que no somos. Cada día que pasa nosotros debemos ser mejores delante del Señor. Por eso es importante la lectura de la Biblia, para que ella nos enseñe el camino mejor a seguir y nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Y aquí habla el Señor hablando de aquella gente que niega al Señor y que se avergüenza de Él. Y dice en el verso 10, y todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o el Señor Jesucristo, le será perdonado. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Porque la gente, cuando se avergüenza de Dios, niegan a Dios. Y cuando la gente es hipócrita, están blasfemando en cierta manera contra el Espíritu Santo, como lo hacía, por ejemplo, los fariseos. Porque ellos decían que el Señor Jesucristo era mentiroso, Él era un demonio, Él era un engañador, que Él era un falso. Al decir esto del Señor Jesucristo, estaban echando abajo la palabra profética de nuestro Dios, que desde la antigüedad, desde Génesis y en toda la Biblia, Dios habló y prometió que estaría enviando al futuro al Mesías, al Salvador, mandaría al Hijo del Hombre, que enviaría al Señor Jesucristo para la salvación de las almas, para que Él predicara y enseñara su palabra, su doctrina, su evangelio. Y por eso, esta profecía de nuestro Dios la menosprecian la gente diciendo Jesús es un mentiroso. Como quien dice, lo que Dios habló en la Biblia es una mentira, lo que Dios prometió es mentira. Entonces ahí viene la blasfemia contra el Espíritu Santo. El Señor decía, si alguno habla contra el Señor Jesucristo, que es carne y hueso, contra esa parte, esa personalidad de Él o la persona humana de Él, dice, no le será perdonado ese pecado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no. Porque debemos tener cuidado que si Dios desde el principio prometió y habló que iba a enviar al futuro al Señor Jesucristo para salvación, para la predicación del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, eso hay que creerlo. Y si nosotros somos incrédulos y si alguien echa abajo y dice que eso es una mentira, se blasfema contra el Espíritu de Dios, se blasfema contra la misma palabra de Dios y dice que ese pecado no será perdonado. Así que toda esta doctrina el Señor la estaba enseñando y estaban allí los fariseos porque ellos eran los primeros que estaban blasfemando contra el Espíritu Santo por echar abajo a nuestro Señor Jesucristo, palabra profética dada por nuestro Dios desde la antigüedad por boca de sus profetas. Así que a ser muy cuidadosos y muy sabios y no abrir la boca a la ligera, sino más bien pedirle a Dios que nos enseñe, que nos ayude, que nos guíe, que nos muestre en sueños y nos enseñe sus caminos antes de ir a proferir alguna blasfemia o algo que ofenda a Dios y que nosotros podamos perder la bendición o la vida eterna por nuestra necedad. Así que mi Dios esté con todos ustedes, que mi Dios esté conmigo también y vamos a estar orando al Señor. Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, eterno Dios, gracias Señor porque tú desde el principio
hiciste muchas promesas para la humanidad. Hiciste promesas también para el día de hoy, lo que estamos viviendo. Las bendiciones, la manifestación del Espíritu Santo con sus dones preciosos. Estamos viviendo este evangelio hermoso que tú nos has dado, mi Señor. Estamos viviendo la presencia tuya en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y estamos viendo tu mano poderosa con milagros, con señales y prodigios también. Gracias, Señor, porque estamos viviendo y disfrutando tus promesas que hiciste desde la antigüedad. Las estamos viviendo hoy, así que las nuevas generaciones al futuro también las vivirán, las disfrutarán, Señor. Gracias, Padre mío, por esta tu misericordia y tu amor. Gracias por haber enviado a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la vida, porque Él es la luz, porque Él es el todo en nuestro ser. Gracias, Padre mío. Y en este momento, mi Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, te pido, mi Señor, que extiendas tu mano misericordiosa, tu mano poderosa y milagrosa sobre todos los hombres, mujeres, niños y ancianos que tengan necesidades, que tengan enfermedades incurables y cualquier clase de enfermedad, cualquier dolor que tengan en sus cuerpos físicos, que tú los sanes, que tú los libertes y los limpies. Y también, Señor, a los que están enfermos psíquicamente, que tienen brujerías, hechicerías, maldiciones, aquellos que son perturbados por espíritus inmundos que no los dejan vivir en paz, ni los dejan dormir, ni los dejan vivir bien. Te pido, mi Señor, que tú libertes, que rompas y destruyas estas cadenas y estas ataduras, estas ligaduras diabólicas. Destruye esta obra del maligno y dales paz, dale liberación y bendición, Señor. Padre Santo, envía tu poder, Señor, tu misericordia, Señor, sobre cada uno. Quita, Señor, esta plaga, este virus también que anda en el mundo. Ten misericordia de todos nosotros, Padre Celestial. Bendice a cada uno, Señor. Gracias, mi Señor. Dales gozo y alegría y guíales para que cada persona sienta en su corazón el deseo de leer la Biblia y buscar tu rostro, buscar tus caminos. Padre, te lo pido en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Gloria a tu nombre para siempre. Vamos a estar cantando el coro 130 que titula Suenan melodías en mi ser. Suenan melodías en mi ser, cantos de amor, loando al Salvador. Suenan melodías en mi ser, alabanzas a Jesús. Suenan melodías en mi ser, cantos de amor, loando al Salvador. Suenan melodías en mi ser, alabanzas a Jesús. Suenan melodías en mi ser, cantos de amor, loando al Salvador. Suenan melodías en mi ser, alabanzas a Jesús. Bendito el nombre del Señor, que mi Dios me les bendiga. Los amo, los quiero en el Señor. Hasta pronto.